Listo, muy buenos días tengan todos. Hoy jueves 25 de noviembre, semana 14 de clases, ya en la última, ¿no? En los últimos días, no en la última. Cuando uno ya está en la última, que puede ser el caso, ¿no? Puede ser el caso. Ninguno me ha comentado, pero por experiencia, ¿verdad? Yo sé que este segundo semestre es un poquito más tedioso, más pesado, ya que a todos los profesores se les ocurre proyectos, trabajo escrito, presentaciones aquí, presentaciones allá, y por experiencia, ¿no? Ninguno me ha dicho, pero eso es lo que recuerdo cuando era pues el asunto presencial. Solamente los escuchaba en los pasillos y me percataba de cómo andaba la situación, ¿no? De este segundo semestre. Ahora no me quiero ni imaginar cómo sería virtual, porque el asunto todo es a trabajo de computadora, ¿no? Y todo entregar trabajo más que nada. Decía un compañero, chuleta, profe, yo estoy más preocupado por entregar que por aprender, que eso era lo que sucedía pues en estas últimas semanas, ¿no? Pidiéndole a Dios que les dé salud, porque si bien es cierto, cuando una persona está estresada, puede presentar, ¿verdad? Como efecto secundario algunos problemas de salud, llámese problemas estomacales, dolores de cabeza, diarrea, escalofrío, fiebre incluso, aún no teniendo, ¿verdad?, ni nada de COVID, la persona experimenta pues esos efectos secundarios del estrés. A veces pues dirán, bueno, va a acostarse el alumno unas 3 horas, pero ni siquiera, ¿verdad?, esas 3 o 5 horas logra descansar porque está pensando pues que tiene que entregar esto, que tiene que hacer aquello y que no hay tiempo y que la materia está media colgando. Son momentos duros, ¿no? Entonces deseándole, pidiéndole a Dios que le dé salud y les dé pues mucha fuerza, mucho ánimo para culminar, ¿verdad?, este segundo semestre 2021. En algunos momentos algunas personas incluso eh, comentaban que quedaban era del mismo estrés, eh, llorando, decían que quedaban entonces con esos problemas así sentimentales, emocionales, ¿no? Pero bueno, eh, yo confío, ¿verdad? Confío, tengo la plena seguridad pues de que ustedes pues están dando su máximo esfuerzo en todas las materias y que les estará pues rindiendo fruto, ¿verdad? Todo ese esfuerzo el día de mañana pues eso tendrá su recompensa. Vamos a compartir pantalla por acá. Y hago la aclaración, ¿no? Nadie me ha escrito, nadie me ha dicho eso. Eso lo estoy deduciendo de lo que yo recuerdo que sucedía en clases presenciales. Supongo que ahorita mismo pues se está viviendo esa situación en estas 2 últimas semanas de clases virtuales, ¿no? Virtuales debe ser más estresante. Bien, esta era la frase del día de ayer, que hoy todo lo bueno te siga, te abrace y se quede contigo. Y que todo lo demás pase de largo, dice. Esas sensaciones negativas de que estoy perdiendo, estoy fallando, eh, no voy a salvar el semestre. Bueno, todas esas sensaciones negativas pasen de largo. Y la del día de hoy, 25 de noviembre, dice así: todos los días tengo algo que aprender, algo que olvidar y muchas cosas que agradecer. ¿Sí? Algo que aprende, algo se aprende aún de un día donde pues haya dificultades, aún donde exista un día pues con situaciones negativas, algo se aprende, algo que olvidar. Bueno, esos momentos malos, ¿verdad? Esas sensaciones de desmotivación o cualquier cosa pues que no amerita un recuerdo, usted lo olvida, aquellas cosas que le han provocado por una sensación agradable, eso sí pues hay que guardarlo, ¿no? Recordarlo. Y dice, y muchas cosas que agradecer.
sobre todo, ¿verdad? El simple hecho de estar vivos. Hay personas, ¿verdad?, que hoy en día pues no se pueden ni siquiera levantar de la cama por su propia cuenta, necesitan una muleta o necesitan una ayuda, no pueden incluso hacer sus necesidades ya estando pues en un problema renal o un problema pues de evacuación, pues, es algo pues bien difícil. Hay muchas cosas que agradecer, puede que las materias estén como un edificio en llamas, pero digo yo que esas cosas serían pues secundarias, porque lo principal es tener mucha vida, ¿no? Y tener muchos años por delante con salud. Todos los días tengo algo que aprender, algo que olvidar y muchas cosas que agradecer. Bien, 7:12. Vamos a la nota del día. Bien, ajá, ya tenemos que nuestro semestral va a ser el martes 7 de diciembre. De hoy en 13, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días. De hoy en 12 días es el semestral de matemática y es virtual. Es virtual, así que no se me preocupen que ya el otro año sí, pues será presencial, entre comillas, ¿no? De repente alguien dirá, profe, ¿cuál sería su pensar, su pensamiento referente al otro año presencial? Bueno, yo diría, en lo que cabe, ¿verdad? De la lógica matemática, lógica simple, yo diría que el otro año se pretende ser presencial. Sin embargo, ustedes han visto pues que este año eh, han estado haciendo uno que otro asunto presencial ahí en la facultad y que se ha visto que han existido, han habido pues eh, casos de COVID y estamos hablando de que no están todos los profesores y no están todos los salones con estudiantes, llámese matemática, física, ¿no? Química, biología, que de repente en las horas de teoría, español, geografía, ahora, ¿qué se espera, verdad? ¿Qué se espera que esté todo el mundo allá? Por lógica simple, es probable, ¿verdad? Que se llegue a, como está ahorita mismo Europa, ¿no? Con otra ola de COVID. Eh, Roguemos a Dios, ¿verdad? Roguemos a Dios que eso no sea así, porque eso representa, pues, a personas enfermas, representa personas que probablemente fallezcan, ¿no? Por ese COVID. Dios nos libre, ¿verdad? De todo eso. Pero según mi percepción es esa, ¿no? El otro año se pretende que sea presencial, pero a lo que yo veo, no siento que se logre, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿no? 2507, 25 de noviembre. No sé si alguien, pues, tiene una opinión distinta. De repente uno puede pensar algo, puede que otro tenga otra apreciación del asunto y diga, no, profe, me parece que esto, aquello. ¿No? Bien. Vamos entonces con el problema, ¿no? Cuando el profe tiene ganas de hablar como un pensionado y lo ignoran. Problema 2. Bien, el problema 2
Problema 3 ya se fulminó. Problema 4, listo. Problema 5. Problema 6. Oh, ayer estuvo buena la cosa. Problema 6. Problema 7. Pues vamos al 7. Problema 7. Práctica 7. Yo recuerdo en inicios del 2020 que estábamos en las aulas de clase, en las clases de verano, valga la redundancia, y yo les comenté a los alumnos, en exactamente la sesión 5 o la sesión 6, que estábamos llegando pues a febrero, finales de febrero, y estaba dándose lo del COVID en Italia, estaba saliéndose de control el asunto en Wuhan, en China, y yo les comenté a los alumnos y le dije, Dios no quiera, ¿verdad? Dios nos guarde de que el COVID llegue a Panamá, porque las enfermedades, sobre todo las que tienen están denominadas como pandemia, tienen un comportamiento exponencial, es decir, la función se describe de esta manera, exponencial. Y esa función, cuando uno la grafica, es una curva que sube, sube y nunca baja. Entonces, ¿cómo uno baja o cómo uno dobla esa curva? Solamente erradicando la enfermedad, ya sea con una vacuna o como hacían en la antigüedad, matando a todos los que tenían eso. Pero obviamente esa segunda opción no es fiable en estos tiempos, no es muy agradable. Entonces la que es la vacuna. Pero fíjense cómo nos la hemos visto, ¿no? Con lo de la vacuna. Yo le comentaba a los alumnos, matemáticamente, ¿no? Ustedes saben cómo yo a veces me pongo a hablar así matemáticamente. Y los alumnos eh, chisteando, dicen uno que otro, no, profe, aquí tenemos el caldo de pollo, tenemos el té de limón, dice, té de jengibre. Y yo les dije, bueno, ese resfriado que está pasando allá en China no es un resfriado común, eso llega a un punto pues que mata a la persona, sobre todo si tiene las defensas bajas. Oye, y dicho y hecho, se cerró el asunto en la segunda o tercera semana de clases de Meduca, en marzo, y adiós. Adiós, estamos en mire desde casa ahora, ¿no? ¿Qué iba yo a pensar que eh, esa relación matemática, ¿verdad? Con lo que es la pandemia, pues tenía bastante coherencia, ¿no? En cierto momento yo pensé, los alumnos deben estar pensando que el profe está loco hablando de que la pandemia tiene un comportamiento exponencial. Y así mismo lo presentaba el MINSA, ¿no? Hablando de la curva de contagio, decían ellos, ¿cómo bajamos la curva de contagio? Entonces ahora le hago pues esa observación, ¿no? El 2022 se pretende, ¿verdad? Entre comillas, que sea presencial, pero yo siendo matemático y viendo pues cómo se está comportando el asunto hasta el momento, es probable que sea irregular. No vamos a decir que virtual, vamos a decir que sea irregular el año, ¿verdad? 2022. ¿Qué más quisiera yo? Pues que sea eh, pues un poco eh, pues, poner los exámenes en el alumno, haciendo el examen, demostrando, era la casta. Pues, sabemos el nivel del cual pues, suceden muchas anomalías, pero bueno, ¿qué más quisiera yo? Pues mostrar, eh, ver cómo el alumno muestra sus capacidades, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se avecina 2022. Esperemos pues ya en el 2023 todo vuelva a una normalidad, pienso yo. O quién sabe, vamos a ver qué pasa. Problema 7, vamos al 7.
Bien, dejemos de hablar y vamos a resolver el problema 7 en adelante. Si bien es cierto, los primeros 6 que vimos ayer tenían pues su picantito ahí. Del problema 7 en adelante están un poquito más extraños, un poquito más difícil, tienen un poquito más cosas que hacer. No tanto el 7, pero ese es el inicio del asunto, ¿no? Bien, ¿qué pasa en el problema 7? Los denominadores x-5 y x-5, ahí yo no puedo buscar el mínimo. El mínimo común se busca de números, cuando son, o sea, solo números, solitos, son términos únicos. Aquí tenemos binomios. Entonces, ¿qué sucede? El mínimo común, de manera algebraica, lo podemos buscar así. Trazamos una línea. ¿Cómo yo divido? ¿Cómo yo hago que x-5 termine siendo 1? Divido entre x-5. Aquí abajo, x-5. ¿Cómo yo hago que x-5 se convierta en 1? Lo divido entre el mismo. Listo. Estos dos elementos corresponden al MCM, x-5 y x-5. Es decir, que cuando tenemos expresión algebraica conviene elegir todos los factores, todas las expresiones que aparecen. Si se puede factorizar, se hace para elegir aún mejor los factores, y se eligen todos, paréntesis, comunes y no comunes. Es decir, que voy a multiplicar toda la expresión por x-5. Entonces, ¿cuál es esa expresión? Vamos a ver. A escribirla, vamos a recortarla. Esta expresión que aparece aquí, toda la vamos a multiplicar por el mínimo común, que en este caso pues es conformado por dos paréntesis. Ahí está. Cerramos acá. ¿Y qué sucede? Al momento de multiplicar vamos a tener allí x menos 5, x más 5 por 3 sobre x menos 5. Del otro lado del igual, ¿verdad? Vamos a hacer la distribución de este mínimo común por el primer término y por el otro que está después del igual. X menos 5, x más 5 por 4 sobre x más 5. Bien. Cancelamos, ¿no? Aquello que se pueda cancelar. En este caso, x menos 5. De lo cual aquí quedaría 3 por x más 5. Y del otro lado del igual, ahí se cancelaría x más 5. Lo que me queda sería 4 por x menos 5. Hago la distribución de los productos ahí, 4 por x, 4 por menos 5. 3x más 15 es igual a 4x menos 20. Ya tenemos una ecuación más debilitada, una ecuación más gaya, ¿no? 3x menos 4x. Y del otro lado, menos 20 menos 15. 3 menos 4 es menos x. Menos 20 menos 15 menos 35. La x está solita, pero tiene ese menos, así que yo divido entre ese menos 1, para que la x quede positiva. Menos entre menos, más. O sea que el valor de la variable, el valor de la incógnita es 35. Bien, ¿alguna duda de lo que observan allí? ¿No? Las ecuaciones fraccionarias se dan en el segundo trimestre o tercer trimestre, pero por lo regular hay unos profes que van más a balazo y dicen que nada, primer trimestre, pero por lo regular el primer trimestre es para factorización en tercer año. Segundo trimestre es
muy probable que se dé en tercer año, ¿no? Ecuaciones fraccionarias. Bien, vamos a proponer el problema 8, pues. Yo me puedo emocionar y lo resuelvo todo, pero esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que los alumnos también se enfrasquen ahí con los problemas. Recuerden que esto es un entrenamiento, ¿no? Para el parcial del otro miércoles. Viene la salsa ahí bajando el otro miércoles. Parcial solamente de una práctica de ecuaciones. Vamos a ese problema 8, pues. Cualquier duda, aquí estoy.
Listo, tengo la solución allí, vamos a buscarla. Compañera ahí agarró ese problema, pim, pum, pam, vaya de aquí. Vamos a ver ahí. Bien. Aquí está. 8 quintos. Era un algoritmo parecido que se resolvió en el tablero. Vamos a ver entonces qué hizo la compañera ahí, cómo llegó a que daba 8 quintos. Los denominadores son 3x menos 2 y 2x más 1. Entonces se eligen esos dos, ¿no? Muy bien. Este de aquí. Esos dos se eligen y se distribuyen por el primer término, por el segundo. Resulta que se cancelan y va a quedar 4 por 2x más 1 y 6 por 3x menos 2. De allí entonces se hace la multiplicación. 4 por 2 y 4 por 1. 6 por 3 y 6 por 2. Una ecuación más sencilla. 8 menos 18. Y del otro lado menos 12 menos 4, ¿verdad? Teniendo en cuenta pues que sumar enteros con signo igual, con signo diferente, eso debe ser un paseo, ¿eh? No debe el alumno tener problemas en sumar menos 12 menos 4 o reducir 8 menos 18x. Asimismo, muy bien. Nada que decir, compañera, ahí simplificó clarita. Bien, ¿alguna duda nuevamente? ¿Alguna duda de ese problema? De ese estilo de problema como el 7 y el 8. Lo mismo va a suceder en el problema 9 y en el problema 10. Vamos a ver qué sucede en el problema 10. Vamos al problema 10. El 9 no lo saltamos porque es similar al 7 y al 8. Vamos al 10. El 10 tiene una pequeña variante que introduce al problema 11 y 12. Bien, ¿qué se hace en ese problema 10? Fíjense que los denominadores, ¿cómo son? Son expresiones, ya no son términos independientes o términos únicos, monomios, ya son binomios. Entonces, ¿qué pasa aquí en la tercera fracción? X cuadrado menos 1. Entonces yo les había mencionado que para buscar el mínimo común múltiplo era necesario, ¿verdad?, expresar el asunto si se podía factorizar, es decir, 4 sobre x menos 1 es el primer término, ahí no se le podía factorizar. Segundo término, 2 sobre x más 1. Aquí después del igual, el x cuadrado menos 1. Allí, como buen matemático, uno se da cuenta, ¿verdad?, que eso se puede factorizar por diferencia de cuadrado. Es decir, x más 1 y x menos 1. O sea que de aquí a acá, se hizo diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Listo. Entonces, ahora sí se aprecia cuáles son nuestros denominadores. Nuestros denominadores son x menos 1 y solamente x más 1. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el x menos 1 aparece aquí y acá. ¿Ya? Algo que sucedía, como lo dijo, lo preguntó ayer la compañera Erika. Erika me dijo, profe, por acá arriba en la nota del 24, por acá arriba el momento de buscar el mínimo. ¿Dónde era? Acá. Que incluso debe haber un espacio allí donde yo borré ese número. No está, no está, no está, no está. Aquí, este mismo, ¿eh? Ella me preguntó, profe, usted había colocado un 2 aquí donde estoy marcando de color celeste. Usted había puesto el 2 nuevamente. ¿Por qué puso el 2, verdad? Ella me preguntó eso. Y es cierto, porque si ya el 2 estaba, no era necesario volverlo a colocar.
Entonces es lo mismo que sucede acá cuando tenemos expresión algebraica. X-1 aparece dos veces, solo lo escribo una sola vez. Entonces ese es el mínimo común múltiplo. Si yo lo busco, obviamente ahí uno se da cuenta, ¿no? Que eso va a ser lo mismo que aparece ahí arribita. X más 1. O sea, esos dos factores van a convertirse en nuestro MCM, mínimo común múltiplo. Es decir, voy a multiplicar todo por X menos 1, X más 1. Uno dirá, profe, es parecido al anterior. Sí, es parecido. Lo único que había que factorizar un denominador. Esa es la diferencia con el problema 9, 8 y 7, que existía un denominador que había que factorizar, porque si no, uno queda multiplicando también por x cuadrado menos 1, cuando esto se puede factorizar allí y resulta que está inmerso el x menos 1 y el x más 1. Por lo tanto, solamente esos son los que van a multiplicar nuestra función, nuestra ecuación. Nuestra ecuación, vamos a recortar ese elemento. Bien. Ahí está. Vamos entonces a agrandarla. Obviamente el profe no quiere escribir. Entonces vamos a cerrar ahí el corchete y hacemos la distribución. Hacemos la distribución. X menos 1, X más 1. Esta distribución por esto, por aquello. Por aquí sería por 4 sobre X menos 1. Y acá, bueno, ahí viene, es un menos. Viene un menos. X más 1. 2 sobre X más 1. Y del otro lado, X menos 1. X más 1. X cuadrado menos 1, sabemos que es X menos 1, X más 1. ¿Qué pasó ahí, profe? Eso parece un más. X más 1. Trazamos la línea y que el 5 quede pues en el centro. Estéticamente pues, el 5 en el centro. Ahora sí. Entonces, nuestro mínimo común, que sería este que está de amarillo, se ha distribuido para cada uno de los elementos de la ecuación. ¿Qué va a ocasionar eso? Bueno, que se cancelen los denominadores y así podamos tener una ecuación sin denominador. El x menos 1 se va, por lo tanto, allí que me queda 4 por x más 1. En este lado acá se iría el x más 1, así que allí queda menos 2 por x menos 1. Viene el igual y acá entonces se cancela x menos 1 y x más 1. O sea que nada más queda el 5. ¿Lo ven? Bien. Ahora se tiene una ecuación más sencillita, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, ahí hay una multiplicación, pero no hay denominadores, eso es lo que se busca, ¿no? 4 por x, 4 por 1, 2 por x, 2 por 1. Es decir, que aquí queda 4x más 4, 2x más 2, igual a 5. Hacemos la transposición de término, 4x menos 2x, del lado derecho del igual, 5 menos 2 menos 4. 4 menos 2 es 2x, 5 menos 2 es 3, 3 menos 4 menos 1. Es decir, x es igual a menos 1 medio. Menos 1 medio. Listo. Eso es lo que debe dar acá arriba. Cole, menos 1 medio. Entonces, ¿cuál era la variante? ¿Cuál era lo novedoso? Este asunto aquí. Este asunto. Eso era lo novedoso. Que nuestro denominador cambió porque se factorizó. En el problema 9, 8 y 7 no hay que factorizar porque no se puede. En el problema 10,
que introduce la salsa, digo yo, al problema 11 y 12. Fíjese usted, el problema 11 y 12, vamos a ponerlo en el paredón de una vez. Problema 11 y 12, ecuaciones fraccionarias con denominadores trinomios. Bien, antes de elegir el mínimo común múltiplo, me percato de que los denominadores son trinomios, entonces eso tengo que factorizarlo sí o sí. Aquí, ¿cuánto quedaría si factorizamos ese trinomio? Vamos a poner allí una línea fraccionaria más yella, más recta. ¿Cómo quedaría esta expresión factorizada? Alguien que active el micrófono y diga, profe, así y así. Son dos paréntesis, ¿no? Entonces sería X en el inicio de cada paréntesis, ya que es un trinomio. Caso de factorización, el menos, este menos que aparece aquí, tiene que ir obligatoriamente acá. Entonces ahí ya tenemos un menos. Menos por menos, más. Dos números que multiplicado den como resultado 12. Multiplicado 12, signo diferente, a restado 4. Dos números, multiplicado 12, restado 4. 4 por 3, profe. Ajá, 4 por 3 es 12, ¿verdad? Pero si a 4... No. 2 por 6, profe. Ajá, 2 por 6, 2 por 6, muy bien. 2 por 6, entonces uno elige el de mayor valor absoluto de primero. Es decir, 6 por 2. Cosa de que menos 6 más 2 de como resultado el término central, menos 4. ¿Sí? 2 por 6, ¿está bien? Sabiendo, ¿verdad? Que 6 le quito 2. ¿Cuál va de primero? Con el símbolo que está de color verde, el mayor en valor absoluto, el 6. Cosa de que menos 6 más 2 de menos 4 y coincida aquí con esta parte central. Bien. Muy bien, el compañero Jeffrey. Vamos. Y la compañera Indira, la compañera lo dijo, pero se percató de una vez, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vamos entonces con el siguiente. 1 arriba y vamos a ver ahí en el denominador cómo queda ese denominador. Vamos a ponerle igual aquí mientras ustedes van pensando ahí, ¿verdad? Los números X menos. ¿Verdad? Aquí sería X menos, el que marca. Y de ahí el otro menos por menos, más. ¿Verdad? Menos por menos, más. Entonces, dos números que multiplicado me den a 18 restado 3. 6 por 3. 6 por 3, así mismo 6 por 3. Y del lado de acá, ¿cómo quedarían? Tres por 2. 3 por 2, muy bien. Sería X más 3 y X más 2. Dos números que multiplicado den a 6 y esos mismos dos números sumados den a 5. Entonces una pregunta que puede surgir, profe, ¿cómo usted dice a veces sumado, cómo usted dice a veces restado? Es por los signos de los paréntesis, ¿no? Este era negativo y positivo, allí automáticamente sé que va a ser restado. Negativo y positivo, restado. Acá los dos son positivos, o sea, los dos son de igual signo, entonces por eso digo sumado. Multiplicado 6, el último siempre va a ser multiplicado.
este último término se obtiene multiplicando. El otro que sigue, que yo digo sumado o restado, depende de los signos de los paréntesis. Muy bien, entonces, como dijo la compañera, 3 y 2. Clarita. Vamos a otro nivel, factorizando mentalmente ahí. Muy bien. Ahora viene la lección de lo que es el mínimo común múltiplo. ¿Qué pasa con el mínimo común múltiplo? Allí yo tengo que elegir. Eso es toda una clase en segundo trimestre donde uno pone teoría y aquí pues nada más las estoy mencionando así al aire, ¿no? Cuando se busca el mínimo común múltiplo en la reducción de fracciones algebraicas, de ecuaciones algebraicas y los denominadores son factorizables, el mínimo común corresponde a todos los paréntesis comunes y no comunes. Comunes y no comunes. Es decir, que yo voy a elegir x menos 6 porque aparece al menos una, 2 veces. Si aparece una vez, también se elige. El x más 2 aparece una vez, 2 veces, se escribe una vez. X más 3 aparece una, 2 veces, se escribe una sola vez. Es decir, que el mínimo común sería x menos 6, ¿verdad? Porque era el que aparecía una vez. También se elige x más 2, porque aparece 2 veces, así que solo se escribe una vez. Y el otro mínimo común, el otro elemento del mínimo común, x más 3, que está de color morado, moradito ahí. Ahora sí, esos son los 3 socios que van a multiplicar toda la ecuación que ya está factorizada. Entonces vamos aquí a recortar esto, profe. Profe últimamente no quiere escribir. Y pegamos eso aquí abajito. Ahí está. Tenemos que multiplicar el mínimo común por todo eso que aparece allí, haciendo, ¿verdad?, la distribución. Vamos entonces a hacer la distribución, pues, como todo un grande ahí. Ahora sí tengo que escribir. X más 2. Igual también se puede cortar, ¿verdad? Pero vamos a escribirlo para que se note que uno está distribuyendo por cada término, esos 3 términos. Entonces aquí sería 2 y abajo x menos 6, x más 2. Viene un menos, este menos de aquí, menos nuevamente el mínimo común, x menos 6, x más 2, x más 3. X menos 6, x más 2, x más 3, por esa fracción que dice 1 sobre x menos 6 y x más 3. Viene el igual y se distribuye con ese último, ¿no? X menos 6, x más 2, x más 3, multiplicando por 4 sobre x más 3, x más 2. Listo. Bien, entonces observamos que aquí en esta primera multiplicación se cancela el elemento x menos 6 con x menos 6, x más 2 con x más 2. Entonces ahí queda 2 por x más 3. Viene un menos, este menos acá. Entonces vamos a ver qué queda. Cancelamos x menos 6 con x menos 6, x más 3 con x más 3, que me queda 1 por x más 2. Viene el igual. Y acá se cancela x menos 6. No se cancela x menos 6. Se cancela x más 3 y x más 2. O sea que queda 4 por x menos 6. Como verán, ya la ecuación va tomando una forma más sencilla, más manejable. Ahí entonces multiplicamos 2 por x, 2 por 3. Cambiamos el signo acá.
Entonces aquí va quedando 2x más 6 menos x menos 2. Viene el igual. Y acá multiplicando 4 por x, 4 por 6, 4x menos 24. Ya es una ecuación más gaya, más sencilla. 2x menos x menos 4x. Y del otro lado del igual, menos 24 menos 6 más 2. 2x menos x sería 2 menos 5, sería menos 3. Acá sería 24 y 6, 30, 30 menos 28. De lo cual x es igual a 28 negativo entre 3 negativo, es decir, 28 tercios. ¿Qué les pareció esa ecuación? Entonces viene un problema así, 28 tercios, 28 tercios, sí, y tiene aproximadamente unos 15 puntos. Entonces el alumno no se puede dar el lujo de no saber resolver esa ecuación, porque va a quedar automáticamente, si no resuelve una ecuación como esa, en 85 de 100, o sea, en una B. Y si pierde otra cosa por allá, cae en la C. Y si pierde dos cosas más, una F, ¿no? Entonces, el alumno allí tiene que sacar la casta. El ingeniero tiene que demostrar, ajá, aquí es donde vamos a, qué cuero sale más correa, ¿verdad? Ahí donde la persona tiene que demostrar que sabe, ¿verdad?, resolver una ecuación de este nivel, un nivel pues de ecuación fraccionaria con denominador factorizable. ¿Hasta allí alguna duda? ¿Está duro? ¿Está fácil? Tener cuidado con los signos nada más y las multiplicaciones que se hagan bien. Vamos a proponerle el siguiente, el 12. Yo sé que ustedes pueden, ustedes tienen magia en esas manos. Problema 12. Recuerden aquí cómo se factoriza ese 2y cuadrado más 7y. Puede ser por columna, transformando a agrupación. Aquí a veces uno multiplica en cruz, este de aquí. Lo mismo acá. Este sí es directo, dos paréntesis. Listo, pues. Entonces estaré aquí por cualquier duda. Hoy no tengo que ir a buscar el tanque de gas, así que por eso les digo que estaré aquí frente a la pantalla.
Listo, ahí tengo la solución. Vamos entonces a buscar ese archivo que nos envió la compañera. Aquí está. Una sola palabra ahí. Espectacular. Muy bien. Vamos a recortar, ¿verdad? Vamos a tener que dividirlo hasta aquí. Y colocamos ese asunto por acá. Pero bueno, vamos a borrar esto. Esto que está aquí. Y vamos a mover nuestro recorte. Cole. Bien, vamos entonces a ver la primera parte de la imagen que nos envió la compañera. Y la segunda parte que sería donde ya da con la respuesta, da con el número 6. Veamos entonces allí. Solución. Ahí la compañera agarró ese problema, lo destrozó. Vaya, profe, dice, ahí está. Muy bien, muy bien. Eso me entusiasma, ¿no? El ver un alumno resolviendo, comprendiendo, dándole duro ahí a los problemas y no al revés, ¿verdad? Que no, los problemas no los agarren a ustedes. Ahí le aplicó el método de aspas o método de columna en el lado derecho. Allí sí es 5 y 3. Vamos entonces aquí. Si coincide, dice que 2 por 3 y 1 por 1. 3 y 6. Digo 6 y 1, 7. Asimismo, 2y más 1. Y y más 3. De este lado, 2y más 1 también y y más 5. Muy bien, lo expresó. Fíjense que ella le trazó una línea aquí. Dice esta línea para dividir el asunto. Expresó la ecuación con sus denominadores en forma ya de factores, ya factorizados. Eligió el mínimo común y lo ha distribuido, ¿no? A través de cada término. Después de hacer toda esa macumbería matemática, lo que le queda es 2 por y menos y más 5, menos y más 3, y 1 por 2y más 1. Ahí entonces se hace la multiplicación, 2 por y, 2 por 5, menos y menos 3. Ahí ya eso es carpintería, ¿eh? Para ella, 6 entre menos 1, negativo entre negativo. ¿Alguna duda? Bien, estamos ready pues en esa parte. Vamos a las ecuaciones de segundo grado. Ahí vienen las ecuaciones, problemas de aplicación, ¿no? De esos problemas de aplicación hay 10. Hay 10. En el examen pues vendría uno nada más de aplicación, porque los de aplicación son todos distintos. Tienen inmerso el concepto de ecuación, pero son todos distintos en su forma de, principalmente en la redacción, y después para transformar a ecuación es un lío a veces, ¿no? Entonces, antes de resolver problemas de aplicación, vamos a salir de estos dos de acá, que son ecuaciones de segundo grado. Vamos a resolver ecuaciones de segundo grado, que no es nada del otro mundo, es mucho más sencillo. En este caso, pues de las que yo coloqué allí. Ecuaciones de segundo grado. Bien. Ahí está. Ese primer cuadro ya de ecuaciones de segundo grado, penúltimo cuadro. Nos piden resolver eso por factorización. Ojo, ahí dice por factorización. Si en el parcial dice
resuelvo las siguientes ecuaciones de segundo grado por el método de factorización, sería de la siguiente manera. Vamos a elegir el primer problema que aparece, el primero que aparece allí, el 1, x cuadrado menos 5 menos 6. Eso es un paseo, ¿verdad? Porque la persona tiene que factorizar este trinomio que aparece aquí. Y eso es sencillo, ¿no? X menos por menos más, todo esto es igual a 0. Dos números que multiplicados den a 6, restado 5, 6 por 1. Eso lo tenemos clarito, ¿no? La factorización. Ahora, al momento de resolver la ecuación, recuerden que uno llega de que x igual tal cosa. Bueno, aquí tenemos dos paréntesis, x menos 6 y x más 1. Cada uno de ellos lo igualamos a 0. En medio de esos dos vamos a poner como una v al revés, que es un símbolo matemático que significa y. Es decir, que en un mismo renglón vamos a tener dos situaciones y cada una se resuelve por separado, ¿no? Aquí resolviendo x menos 6 quedaría x igual a 6 y del otro lado x igual a menos 1. Es decir, que primero se factorizar y después se despeja cada paréntesis, en este caso cada factor. ¿Ven? Esas dos cosas, factorizar, ya lo tienen comprado. Lo siguiente, pues en una ecuación de segundo grado, es despejar cada factor, cada paréntesis. Como verán, pues los procesos son más cortos, ¿no? Porque ya las ecuaciones están reducidas, o sea, están expresadas en su forma, pues ya lista, casi lista de factorizar. Aquí obvié el hecho, ¿verdad?, de colocar, por ejemplo, una ecuación de segundo grado de esta forma, porque habría que hacer la reducción y llegar al punto x cuadrado tal cosa. Entonces, como eso ya se está haciendo acá en estas primeras ecuaciones, entonces acá simplemente en la ecuación de segundo grado, ahí lo que me interesa pues ya es que el alumno sepa qué hacer con la expresión cuadrática, que es factorizarla y despejarla, ¿no? Así que por esa razón son más sencillas, porque solamente ya están de factorizar, ¿no? Factorizar y despejar. Otro problema, por ejemplo, es el número 2. Por el método de factorización. Tenemos entonces que factorizar este asunto aquí primero. Es un trinomio x más igual a 0. Dos números que multiplicados den a 24, sumado 11, 8 y 3. Y cada uno se despeja de 0. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer ese campeón. ¿Alguna duda? Está más fácil, ¿verdad? Es por el asunto de que ya la ecuación está en su punto final, pues en la parte final. Puede darse el caso de que tengan una diferencia de cuadrado, y cuadrado menos 4, ahí es y más 2, y menos 2. X cuadrado menos 16, x más 4, x menos 4. En esta que tiene negativo aquí, multiplicamos toda la expresión por un menos 1 y la ponemos positiva para poder utilizar el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Vamos a quitar este. Ahora sí, vamos a recortar porque salía como un 1 al lado de la W cuadrado. Copiamos y colocamos acá. Esta es una cuadrática. Resulta que W cuadrado está negativo, ¿no? Ese término está negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar toda la expresión. Mover la mesa que ahora está pegando el sol.
Listo, más o menos. Bien, voy a multiplicar todo esto por menos 1. Menos 1 por w cuadrado más 5w menos 4 igual a 0. ¿Qué sucede? Que yo multiplico menos 1 por aquí, por allá, por acullá y por más allá, por el 0. Entonces aquí queda w positivo. Entonces 5w queda negativo. Menos 4w más 4. Y el 0 lo puedo multiplicar por lo que sea y sigue siendo 0. Ahora sí es w menos por más menos multiplicado 4 sumado 5. 4 y 1, ¿no? Despejamos cada paréntesis para resolver entonces la ecuación, porque resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita y como es una ecuación de segundo grado, tiene dos respuestas. Y a veces esas dos respuestas coinciden, pero a veces no. Aquí queda 4 positivo y de este lado 1. Y tal como dice ahí arriba, 4 y 1, ¿no? Las dos respuestas. 4, 1. Acá decía menos 8, menos 3. Acá, menos 1, 6. Son dos respuestas. Bien, estamos claritos allí. Está duro, está fácil. Como son expresiones al cuadrado, lo que hay que dominar es los casos de factorización de trinomio. Eso es lo único que hay que, el único caso que en ese caso pues habría que dominar. Y el de diferencia de cuadrado, como el 3 o el 4. Bien, eso se llama resolver una ecuación de segundo grado por factorización. El último cuadro es por fórmula general, lo que los mexicanos en algunos videos le llaman la chicharronera, dice. La chicharronera. Le llaman así porque es como una llave de presión. Toda ecuación de segundo grado, si no la resuelve, la expresa en forma imaginaria, a través pues, del conjunto de los números complejos. O sea, por eso la resuelve o la resuelve. Es la ecuación o la fórmula general. Y los mexicanos le llaman la chicharronera, dice. Bien. Vamos entonces a resolver un par ahí por fórmula general. Entonces, podemos resolver ecuaciones de segundo grado por fórmula general o por factorización. ¿Ya? Por factorización o por fórmula general. Cuando la factorización no da con la respuesta, entonces uno le aplica aquí la llave de presión, la fórmula general. Entonces, ¿esto cómo iría quedando? Bueno, vamos aquí a ese primer problema. Ese primer problema dice así. Por fórmula general. Copiamos y pegamos acá. Aquí está. Ajá. ¿Cómo es la fórmula general? Acá arribita la tenemos. Para la fórmula general necesitamos las letras A, B y C. ¿De a dónde uno saca esas letras? Bueno, resulta que toda expresión cuadrática en su forma general tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Ax cuadrado más bx más c. Entonces A, B y C se refieren a los coeficientes, a los números que aparecen delante de la letra o que no tienen letra, en este caso para la letra C. Entonces allí necesitamos A, B y C. Para poder identificar, ¿verdad?, esos elementos en nuestra ecuación acá hay que dejar el 0 en el lado derecho. O sea, después del igual debe aparecer es el 0. Y allí, como ustedes observan, aparece es 8, 8x. Entonces yo voy a mover ese asunto. Menos 8x quedaría acá en el brazo izquierdo, pero siendo negativo, ¿no? 8x, al otro lado, menos 8. Más 15. Igual a 0. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí puedo identificar
que aquí va A, como no aparece, se sabe que es 1. Acá iría B, B sería menos 8 y C sería 15. Ahora sí ya le puedo montar salsa ahí, con la fórmula general. Entonces sería, dice que es X va a ser igual a menos B más o menos B al cuadrado menos 4AC dividido entre el doble de A. Así que reemplazamos. El valor de B es menos 8, ¿sí? Y tenemos que B es menos 8, así que donde va la B hay que poner un menos 8. Bien. El valor de C es 15, así que donde va C va 15. Y el valor de A es igual a 1, así que donde va la letra A se reemplaza un 1. Hacemos el reemplazo. Aquí entonces quedaría menos B, sería menos, el menos de la fórmula, y B es negativo, entonces sería menos 8, ¿sí? Menos 8, porque la letra B es igual a menos 8, y en la fórmula ya hay un negativo, así que tendríamos doble negativo, ¿no? Menos 8. Vamos a reemplazar aquí más o menos B al cuadrado, o sea, menos 8 al cuadrado, menos 4 por 1 por 15. 4 por 1 por 15. Recuerden que 15 es lo que está de color verde. Y el valor de A, que es 1. Trazamos la línea pues fraccionaria. Y tendríamos en el denominador el doble de A. Pero A es 1. Así que es más sencillito, ¿no? Aquí arribita menos 8, menos 8, menos por menos es más, así que allí ya sabemos que queda 8 positivo, más o menos 8 al cuadrado negativo, o sea, menos por menos más, o sea, que sea 8 por 8, 64, menos 4 por 1 por 15, 4 por 15 es 60, 4 por 15 es 60. Dividimos entre el doble de 1, 2 por 1, 2. 8 más o menos 64 menos 60 es 4, dividido entre 2. Aquí entonces, se fue. Aquí, 8 más o menos, ¿cuál es la raíz de 4? Es 2. Aquí entonces tendríamos dos soluciones, ¿no? Recuerden que una cuadrática, su exponente, su grado es de 2. Por eso tiene dos soluciones. Si hubiese sido x3, 3 soluciones. Las cúbicas. Pero las cúbicas es un tremendo lío resolverlo de manera algebraica. Las ecuaciones cúbicas, si no se puede por factorización, hay que utilizar un método llamado el método de Cardano. También está el método de Ferrari y hay otros métodos allí que están brutales, para poder resolver una ecuación cúbica. Por eso en el colegio no aparece nunca la resolución de una ecuación cúbica, porque eso es un dolor ahí resolver eso, ¿no? Demasiado proceso para poder llegar a resolver una cúbica. Bien, entonces solo llegan hasta ecuación de segundo grado. Entonces aquí tendríamos dos soluciones, x sub 1 y x sub 2. Una va a decir, recuerden que aquí dice más o menos. Una solución es 8 más 2 entre 2. Y otra solución, 8 menos 2 entre 2. Como verán, se ha separado más y menos. Más o menos. Por eso la fórmula general tiene ese más o menos. Más o menos. Porque vamos a obtener dos soluciones. Entonces, 8 más 2 es 10. 10 entre 2 es 5. De este lado, 8 menos 2, 6. 6 entre 2, 3. Y listo, ya tenemos las dos soluciones.
utilizando la fórmula general. 5 y 3. 3 y 5 es lo mismo. Bien, ¿qué les parece resolver por fórmula general y por factorización? Esto se da en cuarto año. Cuarto año, bachiller IPT, bachiller en ciencia. Creo que algunos otros de turismo, creo, no recuerdo. Bien, 8 y 40. ¿Tienen alguna duda de las ecuaciones por factorización y por fórmula general? ¿No? No, profe, ninguna. Bien. De todas maneras, ¿verdad? Yo le voy a pasar el video. Yo tengo un video para que uno repase aún más todavía, ¿verdad? Sobre todo los de aplicación, que no me alcanzó el tiempo, pero siempre hay un plan B. Siempre el profe tiene un plan B. Vamos a poner aquí un asunto que yo tengo en mediafire.com, para que descarguen el video si no lo tienen. Si no lo, ¿cómo se llama? Porque a veces en YouTube saldría pues, a ver, upgrade single login. En YouTube sale con algunos píxeles menos, entonces yo les puedo pasar el enlace de descarga del video que yo hice, y va a tener pues toda la calidad ahí, 720. Y aquí debo tener ese video que se tiene que llamar ecuaciones. Vamos a ver aquí. No se ve. Debe decir ecuaciones. Video clase, números reales, operaciones, potenciación, producto notable, derivada. ¿Dónde está? Ajá, aquí está. Video clase, ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Voy a pasar el enlace ahí al chat y también el grupo de WhatsApp para que pues lo pongan a descargar allí y tengan pues el video con todos los píxeles allí bien. ¿Qué uno hace? Uno en ese enlace le da clic y eso te redirige a mi página de descarga. En el botón o recuadro azul, ese video tiene 102.82 megabytes, 100 megabytes. Por WhatsApp sí creo que no lo puedo enviar porque solo me permite hasta 100. Así que sería pues con ese enlace de descarga. Allí donde usted le da clic a ese botón azul, eso se va a descargar a su dispositivo, ¿no? Y si no tiene, por ejemplo, no, profe, que va, no tengo los megas, no tengo el espacio, entonces toca verlo por acá, por YouTube. Entonces vamos a pasarle también ese enlace para que repasen, ¿no? Repasen allí los problemas, todo lo que tiene que ver con ecuaciones de primer y segundo grado, ahí está. Entonces lo busca de acuerdo a lo que necesitan allí. Vamos a ver aquí donde está, tengo bastante cosas, pero funciones. Acá está, también lo tengo en YouTube. Si de repente la persona dice, no hombre, profe, no tengo espacio, no lo puedo descargar, son 100 megabytes allí que no tengo, entonces toca verlo, como lo llaman, ¿no? En streaming, en el asunto de YouTube. Aquí entonces también les dejo ese enlace, ¿no? De YouTube. Y ahí uno toca ese enlace y va directo allá al video. Obviamente los píxeles a veces, dependiendo de la conectividad de donde uno se encuentra, el video va a tener menos calidad. Por eso se los pasé por Mediafire, porque ahí donde usted le da a descargar, en algún momento lo va a tener en el celular con toda la calidad de video.
nítida, ¿no? Son 51 minutos que resumen todo esto que hemos visto de ecuaciones, ¿no? Ahí yo edité ese video como 2 días y ahí entonces aparece pues todo lo de ecuaciones. Por ejemplo, en el minuto 28, que hay en el minuto 28, ecuaciones fraccionarias, por acá, todavía fraccionaria, aquí vienen los de aplicación, ¿ven? Por acá en el minuto 40 se empieza con los problemas de aplicación. Y ahí usted lo puede ver chévere ahí con una taza de café, lo regresa hasta que lo comprenda. No, va a ver que no es nada del otro mundo, es nada más saber transformar expresiones, ¿cómo le llamo? Expresiones de lenguaje común a expresiones algebraicas. Bien, entonces el día miércoles es el parcial, ¿no? Parcial de ecuaciones. Ahora sí, vamos a tomar por acá la asistencia. Has pasado lista. Yo estaba pensando de que qué hago si se va la luz, pero me acordé que tenía un video allí que les podía pues pasar, ¿no? Para que ustedes lo vean y ahí yo estoy explicando. Lo único que no aparece en ese video pues son uno que otro chiste que ya es malo o cuento que yo he hecho. Listo, pues recuerden la frase de hoy: todos los días tengo algo que aprender, algo que olvidar y muchas cosas que agradecer, ¿verdad? Primero que nada, el simple hecho de estar vivos. Nos vemos el otro jueves para el cierre del curso y el miércoles que es el examen, ¿no?